El desierto no susurraba, rugía en silencio. Ese tipo de silencio que presiona no solo tus oídos, sino también tu alma. Clara alguna vez escuchó historias de mujeres que daban a luz bajo árboles, en campos, incluso en carretas, pero jamás sola, en medio de un camino agrietado y sin alma. Y sin embargo, ahí estaba ella, con las rodillas raspadas, el vientre retorciéndose, sudor escurriéndole por las sienes, y el bebé dentro de ella exigiendo nacer, estuviera o no lista. Estaba abandonada. Él la había dejado 3 días atrás. Dijo que iba a buscar agua. Nunca regresó. Clara Sparrow. Primero con esperanza. Luego con enojo. Y finalmente, con resignación. Nadie vendría. Ni su esposo. Ni los colonos con los que viajaron brevemente. Ni Dios. Cada movimiento dolía. Cada respiro hacía que le dolieran las costillas. No había comido más que un trozo seco de pan. Su agua se había acabado el día anterior. El viento del desierto había dejado su piel en carne viva. Y aún así, seguía caminando, creyendo que si lograba llegar al paso del cañón, tal vez alguien, cualquiera, podría encontrarla. Pero el cañón aún estaba lejos. Y a su bebé no le importaban las distancias. Se desplomó junto a una formación rocosa, las piernas temblando, los ojos borrosos por el calor y el mareo. Sus manos rodearon su vientre justo cuando una contracción llegó, caliente y feroz, como fuego en los huesos. No, susurró. Por favor. No aquí. Pero no había forma de detener lo inevitable. Se recostó en el polvo, con las piernas temblorosas, tratando de respirar como alguna vez le enseñó la partera. Inhala, exhala, inhala, exhala. Pero ¿cómo se respira cuando parece que te estás ahogando en arena y miedo? El dolor recorrió su cuerpo. Gritó, un grito largo, que se perdió en un desierto que no devolvía respuestas. Pasaron horas. O talvez minutos. El tiempo se desdibujó. Su vestido empapado de sudor y sangre. Empujó con la fuerza de cada mujer que ha parido sola en la historia. Y finalmente, entre temblores, gemidos y plegarias, llegó. Un lonto. De Bill. Pero vivo. El bebé había nacido. No tenía fuerza para llorar. Lo sostuvo contra su pecho, aún resbaloso, temblando, sin abrir los ojos. Un niño. Su hijo. Calientito contra ella, a pesar del sol que los castigaba desde lo alto. Apenas podía susurrar, pero lo hizo, como si esas palabras fueran su última promesa. Te voy a proteger. Pero mientras el sol caía hacia las montañas, alargando las sombras cruelmente, Clara supo la verdad. No le quedaba mucho tiempo. Su cuerpo temblaba. Su respiración era débil. Y su fuerza se había ido con él. Lo siento, susurró. Sus párpados comenzaron a cerrarse. Él la vio antes de que ella lo viera a él. O quizás la sintió, como un cambio en el aire. Tayen no solía tomar la ruta sur, pero esa mañana, algo, no sabía qué, lo había jalado, llevándolo a guiar su caballo lejos de su camino planeado, directo hacia el silencio abrasador de las tierras bajas. Pensó que podía ser una pista de venado o el aroma de mezquite quemado. Pero cuando cruzó la cima del monte, lo que vio lo detuvo en seco. Una mujer, medio muerta, colapsada junto a unas rocas. La piel ampollada. El vestido roto. Un pequeño bulto en sus brazos, apenas moviéndose. No dijo nada. Simplemente bajó de su caballo en un solo movimiento fluido y se acercó. Sus pies descalzos se deslizaban silenciosos por la arena. Se arrodilló junto a ella. Aún respiraba. Apenas. Sus labios resecos. Su piel ardía al tacto. Pero fue el bebé, envuelto en un trapo sucio, llorando suavemente, lo que le rompió algo adentro. Tan duro.
Sabía lo que aquello representaba. Sabía lo que podría significar. Los hombres blancos le habían quitado todo. Su aldea, su esposa, sus 2 hijos. Y aún así, esto no se trataba de venganza. Esto se trataba de vida. Sacó su cantimplora. Con cuidado, levantó la cabeza de la mujer y dejó caer unas gotas frescas en sus labios. Ella se movió levemente, sin despertar. Le dio también al bebé. Solo unas gotas. El niño se calmó. Miró alrededor. No había carreta. Ni caballo. Ni huellas. Quien la había dejado ahí, la quería muerta. Pero no murió. No todavía. Y él tampoco. Esa noche, Tallien levantó un pequeño campamento bajo las estrellas. Cubrió a la mujer con su manta y puso a hervir hierbas del desierto para bajarle la fiebre. El bebé dormía, acurrucado a su lado, respirando al ritmo débil pero constante de su madre. Él no habló, ni a ellos, ni al cielo, pero sus manos se movían con propósito. No había tocado a una mujer en años. Desde la masacre. Desde el fuego. Pero algo en la forma en que ella se aferraba a la vida, incluso al borde de la muerte, despertaba algo enterrado muy adentro. No era deseo. No era lástima. Era hermandad. Él también fue dejado atrás alguna vez. De niño. Escondido en unos arbustos, viendo cómo los soldados quemaban viva a su madre. Tallien sabía lo que era ser lo último en pie en un mundo que quería borrarte. Así que se quedó. Clara despertó a la mañana siguiente con calor, sombra y el aroma de algo cocinándose. La garganta le ardía. Su cuerpo sentía como si la hubiera atropellado un tren. Pero el bebé, su bebé, estaba vivo, descansando en una cuna de piel junto a ella. Intentó incorporarse, pero una voz, grave y tranquila, la detuvo. No lo hagas. Parpadeó, enfocando la vista contra la luz. Un hombre se sentaba frente al fuego. Piel morena, cabello largo trenzado, una pluma tras la oreja. Sus ojos se encontraron con los de ella sin vacilar. ¿Quién eres?, preguntó, apenas en un susurro. Él no respondió de inmediato. Finalmente dijo: Tallien, nos salvaste. Él asintió levemente, sin decir más. Las lágrimas le llenaron los ojos. No quería llorar. Ya había llorado demasiado. Pero algo en su silencio, en la fuerza tranquila de su presencia, derribó sus últimas defensas. Pensé que íbamos a morir. No murieron, respondió él. Silencio. Luego ella preguntó: ¿por qué te quedaste? Tallien miró el fuego por largo rato antes de responder. Porque alguien, una vez, se quedó por mí. Tallien no le preguntó su nombre. No porque no sintiera curiosidad, sino porque los nombres venían después de sobrevivir. Primero se necesitaba fuego, agua, comida y refugio. A la mañana siguiente, Clara ya podía sentarse por sí sola. Sus labios aún estaban partidos, sus piernas dolían y caminaba lento, pero sus ojos estaban despiertos, vivos. El bebé, al que comenzó a llamar Mateo, dormía más de lo que lloraba, lo que ella consideraba un milagro. Su leche había llegado, con dolor y dificultad. Cada vez que él se prendía a su pecho, ella apretaba los dientes, pero agradecía al cielo que estuviera comiendo. Tallien la observaba desde una distancia respetuosa mientras despellejaba un conejo y construía una barrera de ramas para proteger el viento. Sus movimientos eran precisos, silenciosos. No hablaba a menos que fuera necesario. Y sin embargo, Clara no se sentía juzgada por su silencio. Se sentía segura. Por primera vez en semanas, tal vez en meses. Al tercer día, ella habló. Me llamo Clara. Tallien asintió con lentitud, pero no dijo nada. Ella sonrió de todos modos. Y él se llama Mateo.
Tayen miró al bebé, que estaba envuelto en un trozo de tela raída y parpadeaba suavemente hacia el sol. Se arrodilló a su lado, mojó su dedo en la cantimplora y le ofreció al niño una gota de agua fresca. Mateo hizo un ruidito suave. Mateo es fuerte, dijo por fin Tayen. Clara perpetio. Era la oración más larga que le había escuchado decir desde que se conocieron. Lo miró con atención, realmente lo miró. Él llevaba las marcas de la supervivencia en cada cicatriz, cada músculo, cada línea endurecida en su rostro. No debía tener más de 30 años, pero parecía mayor, como alguien que ha visto demasiado y dejó de contar los días. Quería preguntarle más, pero no lo hizo. Aún no. Se quedaron allí 2 días más. Tayen no permitió que viajaran hasta que Clara pudiera caminar sin tambalearse. Él cazaba, traía bayas frescas, recolectaba nopales para asar. Clara aprendió a limpiar pescado con una hoja no más grande que su dedo. Lavaba los trapos de Mateo en un arroyo cercano, y cuando caía el sol, observaba cómo Tayen colocaba piedras alrededor del fuego como un escudo sagrado. En la mañana del 5.º día, Clara estaba de pie descalza, con el bebé en brazos, cuando lo vio arrodillado, con las manos sobre la tierra. Escuchando. ¿Qué pasa? Susurro. Cascos, murmuró él. Lejanos. El corazón de Clara se detuvo. ¿Vienen hacia acá? Todavía no, respondió. Pero podrían. El miedo regresó como un viento helado al pecho. Tayen se puso de pie y empacó todo en minutos. Levantó el techo de piel, apagó el fuego con rapidez y le indicó con la mano que lo siguiera. No había prisa, ni desesperación. Solo instinto. Montaron juntos en su caballo. Mateo iba bien envuelto contra el pecho de Clara. Tayen los condujo por las colinas, cortando terreno como alguien que conocía cada piedra. En un momento se bajó del caballo y caminó al frente, revisando huellas y el aire, escaneando cada rincón del horizonte. Clara no preguntó quiénes eran esos hombres. Ya lo sabía. El mismo tipo de hombres que pensaban que el cuerpo de una mujer era suyo por derecho. Los mismos que la dejaron abandonada sin nombre, sin comida, sin compasión. No volvió la vista atrás. Esa noche acamparon junto a un manantial escondido en una hondonada sombría. Tayen no encendió fuego. Se sentó bajo las estrellas con un trozo de hueso mento. Luego de un rato, se atrevió a hablar. «Tú ibas a algún lugar antes de encontrarme», dijo en voz baja. «¿Por qué te detuviste?» Tayen no levantó la mirada. «Porque lo necesitaba». «Pero, ¿por qué?» Esta vez sí la miró. De frente. Sin máscaras. «Porque vi el rostro de mi esposa en el tuyo». A Clara se le cortó el aliento. Tayen giró el hueso tallado en su mano. «Quemaron nuestro campamento mientras yo cazaba. También se llevaron a mis hijas. Enterré las cenizas. Anduve años sin rumbo. Nunca dejé de moverme». «Lo siento mucho», murmuró ella. Él se encogió de hombros. «El lo siento no las va a traer de vuelta. Pero ese bebé me recordó lo que es proteger algo». El silencio que siguió fue profundo. No incómodo. Solo real. Entonces Tayen dijo: «Tú y Mateo no son una carga». Las lágrimas se le agolparon a Clara. No se había dado cuenta de cuánto necesitaba escuchar eso. Por tanto tiempo se había sentido como un estorbo. Indicida. Inútil. Pero ahí, en la quietud salvaje del desierto, esas palabras fueron como agua. No le dio las gracias con palabras. Solo sonrió. Y por primera vez desde que lo conoció, Tayen le devolvió la sonrisa. Los días se convirtieron en semanas. Siguieron viajando. Lento, con cuidado. Tayen le enseñaba a sobrevivir. Cómo moverse con la tierra, no contra ella. Cómo distinguir entre el sonido del viento y el del peligro.
Como escuchar, incluso cuando nadie habla. Una tarde, Clara se vio reflejada en el agua de un arroyo y se quedó sorprendida. Ya no se veía rota. Sus ojos seguían cansados. Sí. Sus mejillas todavía estaban quemadas por el sol. Pero había fuerza ahora. No solo supervivencia, resiliencia. Esa noche, mientras Mateo dormía entre los dos, Tallien le entregó una pequeña bolsa de cuero. Ella la abrió. Adentro había un collar sencillo, hecho con una cuerda de cuero y 2 cuentas talladas a mano. ¿Por qué me das esto? Preguntó conmovida. En mi tribu, dijo él, esto significa familia que eliges. Clara no supo qué decir. La voz se le quebró. Puso una mano temblorosa sobre su pecho, y asintió. Llegaron al Valle del Cañón justo al amanecer. Tallien había hablado poco durante la última parte del viaje, pero Clara notó un cambio en él. Una alerta, una tensión distinta, como si volviera a estar en guardia. La tierra se abría hacia una gran planicie verde, rodeada de altos riscos de piedra rojiza. Un arroyo claro la atravesaba suavemente, y los pájaros cantaban desde los árboles que se aferraban a la roca. Había señales de vida antigua, postes de un refugio viejo, un horno de barro derrumbado, y aros de piedra cubiertos por musgo. ¿The viste aquí? Preguntó Clara, meciendo suavemente a Mateo en sus brazos. Tallien recorrió el lugar con la mirada. No. Pero fue un sitio de paz alguna vez. Mi padre me trajo cuando era niño. Está lejos. Seguro. Olvidado. Clara bajó del caballo y sintió por primera vez en semanas la tierra fresca bajo sus pies. El aire olía limpio. Sus pulmones podían respirar otra vez. Podemos construir aquí, dijo Tallien. No para siempre. Pero lo suficiente. Ese mismo día comenzaron a trabajar. Tallien le enseñó a recolectar madera seca sin atraer animales. Reforzó el techo del viejo refugio con ramas tejidas. Clara recolectó piedras del río para rodear el fuego. Trabajaban juntos sin hablar demasiado, pero cada movimiento hablaba por sí mismo. Confianza. Esa noche, mientras comían maíz tostado que Tallien había recolectado, Clara lo miró y susurró. Me salvaste una vez cuando me encontraste. Pero esto es salvarme otra vez. Él no respondió con palabras, pero sus ojos se encontraron con los de ella con calidez. Mateo balbuceaba en su regazo, y Tallien alargó la mano para que el bebé le sujetara el pulgar. Eres un buen hombre, le dijo Clara con ternura. Él bajó la vista hacia el fuego. No siempre lo fui. Lo eres ahora. Y eso es lo que importa. Pasaron los días, luego semanas. Clara volvió a reír, al principio despacito, después más libre. Su cabello creció suave y largo, y con trozos de tela vieja cosió una mantilla para cargar a Mateo mientras trabajaba. Ella y Tallien nunca hablaban del futuro. No decían después ni algún día. Solo existía el ahora. Y eso bastaba. Una mañana, mientras recogía hierbas junto al arroyo, Clara vio a Tallien parado inmóvil en la cima de una loma, observando algo a lo lejos. Se acercó con cuidado, el corazón latiendo con fuerza. Él se giró lentamente. Humo, dijo. Al sur. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Podrían ser viajeros? Tallien negó con la cabeza. Muy controlado. Fuego para cocinar. No son nómadas. Están acampando. El miedo se le subió al pecho. Miró instintivamente a Mateo, envuelto contra su pecho. Tallien puso una mano firme sobre su hombro. Iré a ver. Tú escóndete. Usa las raíces como cobertura. Lleva al niño. No hagas ruido. No enciendas fuego hasta que vuelva. Clara asintió, con los dedos temblorosos. Cuando él se perdió entre los árboles, ella se acomodó contra la roca, respirando despacio.
tranquila. como él le había enseñado. Pasaron horas. No se movió. Mateo dormía contra ella, su respiración era lo único que sonaba. Cuando Tallien regresó, el sol ya estaba bajando. Soldados, dijo. 4. Buscan desertores. Tienen mapas. Clara trago saliva. ¿Están cerca? A 3 valles. Pero avanzando. ¿Saben que estamos aquí? No. Aún no. Tallien miró alrededor. El refugio era bueno, pero no invisible. Las huellas eran muy frescas. Clara lo vio en su rostro. No podían quedarse. Esa misma noche empacaron lo que podían cargar. Tallien colgó su arco y su bolsa al hombro, mientras Clara envolvía a Mateo con las 2 mantas que tenían. Cabalgaban bajo la luz de la luna, internándose en los cañones donde, según Tallien, los blancos nunca se atrevían a entrar. Cruzaron ríos, escalaron piedras sueltas, y no descansaron por 2 días. Clara no se quejó. Ni una sola vez. No lloró. Solo sostuvo a su hijo, y al hombre que le enseñó a vivir de nuevo. En el tercer día, Tallien los llevó hasta una cueva escondida entre cedros y piedras. Un espacio amplio y seco, con ceniza en las esquinas y símbolos tallados en las paredes. Aquí me dio a luz mi madre, dijo. Clara abrió los ojos sorprendida. Regresaste a casa. Tayen Asensio. El único lugar al que nunca había traído a nadie. Ella acostó a Mateo en un lecho de pieles, luego caminó hacia él con calma. ¿Por qué a mí? Él la miró, en silencio, como siempre, pero con algo nuevo en su expresión. Vulnerabilidad. Porque no moriste, dijo. Elegiste vivir. Y yo también. Las lágrimas se deslizaron por las mejillas de Clara. Pero esta vez no eran de tristeza. Eran de reconocimiento. Días después, una tormenta los sorprendió. Feroz y repentina. El viento aullaba entre las rocas, y los relámpagos iluminaban la entrada de la cueva. Clara sostenía a Mateo contra su pecho mientras Tallien alimentaba el fuego. Mientras la lluvia golpeaba la tierra, ella lo miró. ¿Alguna vez has pensado en empezar de nuevo? No solo sobrevivir, sino vivir de verdad. Él observó las llamas. Todos los días ahora. ¿Y con alguien? Preguntó, apenas audible. Tardó en responder. Luego alzó la vista. Si ella se queda. Clara sonrió. Ella ya está aquí. Y cuando Tallien tomó su mano, callosa, firme y cálida, ella supo. Ya no estaban huyendo. Estaban construyendo algo. La primavera pintó el desierto como una oración contestada. Las flores de los cactus estallaban en rojo y amarillo desde la tierra seca, y el arroyo cercano a la cueva cantaba más fuerte con el deshielo de las montañas lejanas. Clara nunca había visto esta tierra en colores. Ahora la miraba despertar mientras sostenía a Mateo en su cadera, tarareando una canción de su infancia que creyó olvidada. Tallien estaba cerca, tallando suavemente un trozo largo de madera. Estaba haciendo un portabebés apache, con cuidado en cada trazo. Mateo crecía, cada día más fuerte. Sus ojitos seguían a Tallien ahora, como si supiera que era más que un protector. Como si lo reconociera como un padre. Clara aún no había dicho esa palabra en voz alta. Pero la sentía entre ellos, en la manera en que Tallien se acercaba cuando Mateo balbuceaba, o cuando en silencio le acomodaba las cobijas mientras ella dormía junto al fuego. Había amor ahí, no del que llega de golpe, sino del que se construye, lento, paciente, ganado. Una mañana, Clara y Tallien fueron más profundo al valle a revisar las trampas. El sol estaba tibio, y la brisa olía a salvia silvestre. Al regresar, vieron a los pájaros alzar vuelo de los árboles. Tallien se detuvo en seco, escuchando. Luego dijo una sola palabra. Jinetes. El estómago de Clara se encogió.
Apretó a Mateo contra su pecho y miró a Tallien, que ya se colgaba el arco al hombro. Escóndete por la ladera, le susurró. Tú conoces el camino. Si no regreso, síguelo. No, dijo ella con firmeza. Ya no huimos. Él la miró, sorprendido por su fuerza. Luego asintió. Entonces, peleamos. En minutos, escondieron lo que pudieron del campamento y observaron desde una colina. 4 hombres a caballo entraron al valle. Blancos. No soldados, no exploradores, eran mercenarios. Rostros endurecidos, rifles largos, suro. Cazadores de recompensas. ¿Por quién? Tal vez por mí. Tal vez por cualquiera. Un disparo rompió el aire. Clara se estremeció, pero no fue hacia ellos. Fue al cielo. Una advertencia. Venimos por la mujer, gritó una voz. Y por el niño. El apache puede seguir su camino. La sangre se le heló a Clara. Nos buscan a nosotros, susurró. Los ojos de Tallien se oscurecieron. Conocieron a tu esposo. Siguieron su rastro. Las piernas de Clara flaquearon. Ese hombre, el que la había abandonado, había vendido su nombre. O algo peor. Tallien la miró. Deeps correr. No, no sentí. Clara, escucha. No, repitió, firme. Los enfrentamos. Juntos. La pelea fue breve, pero brutal. Tallien se movía como un espíritu entre los árboles, arco en mano. El primer disparo impactó directo en el pecho de un jinete antes de que supiera lo que lo alcanzó. El segundo cayó tratando de recargar. Pero uno respondió. Una bala rozó el brazo de Tallien mientras él lanzaba un grito de guerra que retumbó en el cañón. Clara seguía escondida con Mateo, rezando. El tercero, desesperado, la encontró. Ella gritó, cubriendo al niño, pero antes de que pudiera tocarla, Tallien lo embistió. Lucharon cuerpo a cuerpo, polvo y sangre volaban. Un cuchillo brilló. Y luego, silencio. Tallien se levantó. El último hombre yacía inmóvil. Clara corrió hacia él, el corazón en la garganta. El pecho de Tallien subía y bajaba con fuerza. Había sangre en su camisa. Pero estaba vivo. No hablaron. Solo se abrazaron. Mateo entre ellos. Los 3 respirando como uno solo. Enterraron a los hombres lejos de la cueva. Pasaron los días. Las heridas de Tallien sanaban lentamente. Clara lo cuidaba cada momento. Preparaba hierbas, cambiaba vendajes, y cantaba nanas que ahora no eran solo para Mateo, también para Tallien. Una noche, con el fuego bajito y el viento suave entrando por la cueva, Tallien le tomó la mano. Quiero quedarme, dijo. Ella sonrió. Él la miró a los ojos. No me refiero solo a esta cueva. Me refiero contigo. Con él. Quiero un hogar otra vez. Las lágrimas de Clara salieron libres, pero esta vez eran de alegría. Asintió, con la voz quebrada. Entonces construyámoslo. Juntos. Volvieron al viejo cañón de meses atrás, donde estaba el primer refugio. Con manos cuidadosas, lo reconstruyeron. Clara cuidaba un pequeño huerto junto al arroyo. Tallien enseñaba a Mateo a seguir huellas de insectos y a imitar el canto de los pájaros. Las risas llenaban el aire como un nuevo idioma que solo ellos entendían. Una tarde, bajo un cielo dorado, Tallien talló una última pieza de madera, un tótem con 3 figuras. Una mujer, un hombre y un niño entre ambos. Se lo entregó a Clara. Ella lo abrazó contra su pecho. Somos nosotros, susurró. Años después, el valle ya no era un lugar olvidado. No para ellos. Guardaba cada historia, cada cicatriz, cada sanación. Y en el viento, cuando el sol bajaba detrás de las paredes del cañón, a veces se podía oír el suave llanto de un bebé, seguido de la risa de una mujer, y el latido constante de un corazón apache que decidió, día tras día, quedarse.